Entonces, esas familias, cuando se hacen viviendas, construyen una torre defensiva al lado, separada un poco de la casa, no tenía ventanas ni puertas abajo y para acceder a ella había un puente levadizo que comunicaba con la vivienda. Yo creo que esta casa tuvo una de esas torres, porque todavía en la Alpujarra se conserva alguna. En Berja está la torre de los Encisos, que ahora es un museo y se puede visitar. Ya no está la casa, pero sí se conserva la torre. Yo creo que aquí la torre es la esquina de la casa. Porque en la parte de abajo, que habría estado alguna vez, el barecillo puesto, todo eso, el techo que tiene es muy raro. Es como una bóveda, no es de palo. Y es que la planta baja la tenían siempre abovedada. Pues si conseguían entrar abriendo un boquete, la mayoría de las veces lo que hacían era pegarle fuego y ardía todo. Si está la bóveda, ya no pueden pegarle fuego. No se pasa calor, pero no pasan las llamas. Entonces yo creo que esa esquina sería la torre de la casa, que después se ha incorporado. En el siglo XVII aparece documentada como la Torrecilla. Pero si en verdad había una torre, te está diciendo que esta casa es anterior, que es del siglo XVI como poco. De esa época en la que los cristianos que vivían aquí, para defenderse, o pensando que podrían defenderse de sus vecinos moriscos, construyen una torre. Otra cosa que nos dice que esta casa puede ser anterior al siglo XVII, pues puede ser del XVI, es donde está la puerta, que no está en el eje central del patio. La mayoría de las casas que tienen patio, el acceso, el zaguán, va directamente al centro, pero esta no, esta lo tiene en una esquina. Probablemente era por influencia morisca de la intimidad. La puerta estaba abierta, la gente pasaba, pero la familia estaba ahí y no lo veían desde fuera. Eso es muy de los moriscos. Entonces tenemos la documentación que nos habla de la torrecilla y la situación del zaguán, que no está en el centro del eje, como hay otras casas aquí en Fondón con patios que se construyen después y va a dar justo en el centro. Entonces son dos pistas que nos dicen que esta casa pueda ser del siglo XVI. Del XVII, fijo. Está en lo que yo me gusta llamar la manzana de oro. Siempre las familias importantes del pueblo han intentado tener casas aquí. Lo que es la almazara, el almacén, la tienda de Fernando y esta casa. Y ha habido dos familias a lo largo de estos 450 años que lo han conseguido. Primero lo hicieron los del Moral, todo esto era de ellos, Juan Gabriel. Él no nació aquí. Esta casa se la compró su padre cuando se casó Juan Gabriel, porque el padre, la casa del padre era lo que ahora es el almacén de la almazara. Allí es donde nació Juan Gabriel, donde se crió, donde vivió el padre, y cuando se casa Juan Gabriel, compra esta casa que eran unos parientes del Moral. Y todo eran huertos, eran casas de los del Moral. Eso en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, la otra gran familia histórica de Fondón, los Godoy, también consiguen quedarse con todo. Francisco Antonio Godoy Peralta, que fue senador, va comprando las distintas partes, compra esta casa, compra la de arriba, compra la almazara, compra lo que ahora es la tienda, que luego fue venta, y consigue también unirlo todo en la misma propiedad, en el siglo XIX, es decir, que es la manzana de oro. Siempre los ricos de Fondón han intentado comprar todo esto. Entonces, es una casa que tiene mucha historia y artísticamente, aunque las zapatas, que son estas piezas de madera que soportan las vigas sobre la columna, no están labradas, pero bueno, tiene mucho mérito que se haya conservado tanto tiempo. Esta casa no ha necesitado restauraciones porque siempre ha estado habitada. Había un mantenimiento y eso pues ha ayudado a que estos edificios, que normalmente son de piedra o de tapial, pues se hayan conservado. Si esta casa se cerrara, en 4 o 5 años estaría fatal, porque esto necesita un mantenimiento, airearlo, que hay por ahí un desconchón, enseguida se arregla y se frena el deterioro. Pero 5 años este tipo de vivienda cerrada sería una pena y una ruina. Bueno, pues entre los personajes importantes que han pasado por esta casa está Juan Gabriel del Moral, que ya están leyendo su libro. Era un hidalgo, era un señorito, era un gran propietario y se trasladó aquí a vivir cuando se casó, sobre 1760, 1770 más o menos, bastante joven, se casó con una parienta de Berja, la endogamia que hablábamos de casarse mucho antes. Y bueno, y aquí estuvo viviendo muy feliz, con 10 hijos o 12 que tuvo, a adultos le llegaron 8 o 9 y los casó a su vez
con gente importante, muchas veces primos y otras veces de otras familias, pero con los que le interesaba aliarse. Este hombre escribe sus memorias y bueno, esas memorias se han conservado. Se publicaron por primera vez en 1908 con motivo del centenario de la guerra de los franceses, porque él es testigo de muchos acontecimientos que pasaron aquí durante la guerra de los franceses. Entonces lo cuenta. En sus libros de cuentas es donde hacían anotaciones este tipo de familia: hoy ha nacido mi hijo, este año ha nevado poco, este año ha hecho mucho calor, anotaban curiosidades. Este hombre fue más allá y lo que hizo fue escribir un relato de su vida, de sus memorias. Había varios tomos, pero conservamos nada más que uno, el último. Los otros los damos por desaparecidos. Eran 4, me parece, ¿no? Parece Y se han perdido 3. Sí, los 3 primeros, Los 3 eso no primeros. sabemos dónde están. Sí. Este hombre había tenido una muy buena formación en Granada, tenía 2 tíos curas que son los que se encargaron un poco de educarlo, y entonces escribía y su prosa, pues ya lo estás viendo, que Sí. es muy fácil, muy sencilla, Sí. describe muy bien las cosas, que va algo más allá de describir acontecimientos, sino que lo hace un poco como si fuera una novela. Entonces, en la guerra de los franceses, que fue un acontecimiento muy importante, sabemos perfectamente lo que pasó aquí desde el punto de vista de este hombre. Entonces, que sí le querían matar a su hijo cura porque salió huyendo del pueblo. Yo no sabía que el tema de los franceses fue tan duro, ¿eh? Sí, Contra la Inquisición. Que mataron, Uy, sí. lo de la Inquisición y todo eso fue tremendo. Sí. Entonces, todo eso lo describe él desde su óptica, desde su punto de vista. Una persona muy conservadora, que estaba viendo que su mundo estaba cambiando. ¿Estamos hablando de qué año? 1810 aproximadamente. La Constitución de 1812, los liberales, que ya la Inquisición no tenía ningún poder, que la Iglesia quedaba un poquito al margen, se estaban desamortizando, vendiendo bienes de la Iglesia y de hermandades. Eso a él no le gusta para nada. Entonces está viendo que su mundo cambia y él se resiste, y él lo describe desde su punto de vista. Sí. Es un poco como un viejo cascarrabias, pero es como el abuelo cariñoso con los nietos y que se hace querer el hombre, ¿eh? Se hace querer el hombre. Bueno, pues describe lo que pasa aquí, que si le matan al hijo, que si le intentan pegar fuego a la casa en un descuido, deja una afrancesada, intenta pegar fuego y llega a tiempo. Cuando se va otro afrancesado, un agujero que había por ahí, que ya lo tapaste. Ya. Yo me acuerdo de ver un agujero ahí para tirar de la cuerda y abrir la puerta. Sí, Hasta hace poco estaba. Sí. Pues cuenta Juan Gabriel cómo la mujer coge un cubo y se lo tira para que caiga por el agujero y pone empapado la casaca del afrancesado cuando se iba por aquí. Y cantidad de detalles que te explica un poco la mentalidad de la época y lo que estaba pasando. Son anécdotas que a la hora de explicarlo, sobre todo a los niños, a la gente joven, se quedan con eso. Entonces, nos sirve para explicar un poco todo lo que pasaba por aquí y lo que pasaba en España, los cambios que estaba viendo. Sí. Bueno, también ha pasado por aquí en La Bordeta, en el Sí, programa bueno, sí, ese verdad, lo vimos en la que tele. lo veríais en la Sí, lo tele, vimos en la a María tele. haciendo las migas, Fernando tomándose un chato de vino, él también, Sí, sí. explicando cómo funcionaba la almazara, que es el otro valor que tiene esta casa. Juan Gabriel tenía la almazara, la almazara la conocéis perfectamente. Sí. Pues la almazara estaba a las afueras del pueblo. Entonces Juan Gabriel, que estaba ya mayorcico, decía, bueno, si yo tengo aquí sitio, ¿para qué tengo que estar saliendo? Aquella almazara lo mismo era pequeña, y decide construir una almazara mayor aquí. Las almazaras eran, hasta esa época, municipales. Era el ayuntamiento el que lo arrendaba a familias. Y durante mucho tiempo no era una industria interesante para los vecinos del pueblo. Es más, algunas veces la daban de gracia, es decir, que hay poca aceituna, va a haber poco aceite, no te podemos cobrar lo que normalmente cobramos, pero por lo menos haz la molienda. Entonces la daban de gracia y el que lo hacía pues sacaba algo de rendimiento y no tenía que pagar. Pero eso va a cambiar hasta el siglo XVIII, a finales del XVIII, cuando empieza a haber mucha población en Fondón, hacía falta más aceite para consumir y para alumbrarse, y especialmente con las minas, que gastaban mucho aceite para iluminarse. Entonces empezó a ser una actividad interesante para la élite económica del pueblo. Y entonces ya la familia del Moral se fija, oye, pues las almazaras nos las vamos a quedar nosotros. Y ya de estar pagando todos los años hasta quedarse con ella, pues hay poca diferencia. Se la queda la familia del Moral. Y Juan Gabriel, que tenía aquella almazara pequeña y que probablemente no era muy rentable ni tenía capacidad, decide construir una nueva aquí en 1806, en la que se construye la que vemos ahora. El mismo edificio, con pocas modificaciones, y la última es la maquinaria.
que la maquinaria, aunque la llamamos moderna, ya no tiene nada que ver con una almazara actual. No tienen nada que ver. Ahora hay centrifugadoras, le echan polvo de tal, como dijo una vecina, es decir, no tiene nada que ver con lo que hay ahí. Que aunque sea una maquinaria moderna, ya no es moderna, ¿no? Se quitó la viga, no sé si eso lo conocisteis vosotros. La vida, sí, Una yo viga. sí recuerdo la Sí. vida. Una viga. Sí, una Estaba viga. pegando allí a la Sí, ventana, sí, y ¿no? además Fernando le tenía mucho cariño a la viga, Sí. siempre decía esto de los moros. Sí, decía que era de los Fernando moros, decía, esto es de los que moros. apareció un papel y todo Sí, eso, sí, sí, pero sí, la almazara es de 1806. No es de los moros. No Pasa es de que los ese moros. texto no sabían leerlo, esto Ya. pues será de los moros, será de los moros. Porque aquí todo lo antiguo que no sabemos quién lo hace ni cuándo se hace, es un Es de los moro. moros. Esa almazara tiene 219 años. Ya, No es de los moros. Los moros se habían ido ya mucho antes. ya. Que la tecnología la usaran los moros. Sí, claro. Y los romanos. Hombre, claro, Y claro, los romanos. Son Los herencias, romanos. claro, claro. Porque aquí hemos encontrado ahora piedras de almazaras romanas. Ya, La Cruz de fíjate. Santa Ana, algunas de las piedras que hay en el Calvario, que es lo que vamos a ver, es decir, que ahí había restos romanos aquí también, que de esta almazara es de 1806, aunque el bueno de Fernando dijera una y otra vez Siempre que era de los moros. Yo se lo dije, Esta mira, vida no, es de los moros. yo le dije, mira, no, esto no es de los moros, esto es de esta época. Y Y la, él y seguía la contando su decantación, historia. esto de decantación también decía que Bueno, pues la bordeta y luego el Festival Flamenco, que es el miércoles Sí. que viene, pues empezó aquí estuvo 2 años. Sí, pero sí, claro, también esto estuvimos nosotros. estaba lleno, aquí no se Lleno, cabía, lleno, y todo dijeron, la- vámonos a otro lado, se fueron a la Godoya, escalera llena, que es todo. pequeño, y Pero entonces hace ya se muchos fueron. la años Godoya pensaba también que aquí estuve ahorita con la también mina estuve o yo algo así, así, ¿eh? No, el Festival Flamenco. Pero hace muchos años. Yo Aquí se recuerdo hizo, que sí, sí. Claro, aquí. Pero Aquí que hace empezó. 2 años, ¿no? Hace... No, No, que ha se dicho hace celebró 2 muchos años. años. Ah, vale. Durante 2 años se celebró aquí, Que los va, dos que primeros. no se cabía. Y luego ya en el patio de la Almazara, que de la Almazara de la De la Godoya, que es un Godoya. poquito más grande que este, Pero Pero era tú poco. también esto No, que pero hay bueno, tampoco pero la tenía era. la parte de arriba que podía sí, pero estar. no. Ya, Pero no ya. da la parte de Eso era arriba insostenible, tampoco había. era insostenible por la cantidad de Sí, gente claro. que acude. Claro. Que acude, es Lo que gratis. pasa es que desluce el mucho tomate, allí. que desluce. Para mi gusto, a mí me gustaba más el entorno. Ya, Sí, pero esto es muy pequeño, esto no es práctico. No, vamos, es que te quiero decir, desluce por eso, por Sí, el sí. entorno, porque allí el entorno, pues. Que tienes que adornarlo mejor. ya. Pero bueno. Pero que haber mucha gente. Otro famoso que ha pasado por aquí es Fray Leopoldo de Arpandique. Era un capuchino de Granada, de comienzos del siglo XX, cuando empezaba a venir por aquí en agosto, haciendo el agosto, pidiendo limosna. Los dueños de esta casa que vivían en Granada le dijeron, oye, cuando vayas por Fondón, aquí tiene su casa. Entonces él se alojaba aquí y todavía la familia recuerda el cuarto de fraile, que subiendo la escalera, la ventana que hay, así que es. Y bueno, es una casa histórica, es uno de los ejemplos que tiene Fondón para sentirse orgulloso de esta arquitectura señorial y que aparecen muchas guías. Si vosotros metéis por internet artículos de prensa turísticos, siempre dice Fondón con las rejas, las casas señoriales, los escudos. Exageran un poco porque escudos había nada más quedado 3 ya en el siglo XX, los otros habían desaparecido. Pero debía de quedar recuerdo para hablar de Fondón como un pueblo señorial, con este tipo de casas, la mayoría con escudo. Pero que escudos han llegado Pocos. la casa de Godoy, la casa de la Godoya, esta, el almacén, tiene también un escudo, y el bar de Cecilio. Esos 4 han llegado al siglo XX. Será otras casas que tuvieron, pero desaparecieron hace tiempo. Hay algunas guías antiguas y artículos ya de los años 20, años 30, que hablan en Fondón de 2 palacios importantes, 2 casas que destacamos por las demás. Una es la Casa de los Huesos, que es Hueso con B, y otra es la Casa de los Montes. Pero si tú aquí a Fondón le preguntas por esas casas, nadie te va a saber decir cuáles son. Nadie. Porque no tiene idea. Porque es el nombre que tenían a comienzos del siglo XX, hace más de 100 años, y ya la memoria se ha olvidado. Y recuerdo una vez, estando en la Godoya, que se acercó un señor con una cámara que venía echando fotos, era un encargo de la Junta de Andalucía, y venía echando fotos, y aquí en Fondón tenía que fotografiar el Palacio de los Huesos y el Palacio de los Montes. Y llega a la plaza de la Gran Peña y pregunta por el ¿Dónde Palacio está? de los Huesos y el Palacio de los Montes. Y aquí nadie sabía decir. Aquí no hay nada de Aquí eso. el único palacio o algo así, pues será lo que hay ahí arriba, la Godoya. Ah, bueno. Y coincidió que estaba yo ahí. Entonces entra este hombre y me pregunta, me dice toda la historia, que cuál era. Digo, mira, es que ese nombre ya no lo conoce aquí nadie. Yo sé cuáles son las casas,
pues soy así de raro, soy así de friki, pero nadie recuerda ya quiénes son esas casas. Es decir, que no hay que ponerle ese nombre. Llámala ahora la casa de la Almazara de Fernando Aguilera y la casa de Ángeles Ventaja, la mujer de Antonio Cartero en la Fuente Chica. Esas son las casas. Ah, vale, vale. Después me entero que eso sale publicado, Palacio de los Montes y Palacio de los Montes. No me hicieron puñetero caso. Nada. Lo coge esa persona, lo coge esa guía, una persona viene a Fondón, vuelve a preguntar Y le pasa lo mismo. porque la señalización que hay en las casas no pone nada de eso. Claro, eso es para que pongan en la entrada Casa Maribel, Antigua, Palacio de los Montes. Camaribel, claro. Pues, Antiguo. Camaribel. Antes era acá Fernando, Ahora ya Camaribel. está, pero que es una pena. Le dije, mira, no ponga ese Vamos a nombre, ponerlo en la puerta. no ponga ese nombre porque no Antiguo vale ya Palacio para de los nada. No vale para nada ese nombre, pero lo pusieron. Ya, claro, y ahí Pues se ya. queda, pues bueno, Pues ya. para la historia. Son dos casas que eran las mejores, las que más pagaban de contribución por la riqueza, por el tamaño de la vivienda, sobre todo, los metros construidos que tienen. Pues eso es lo que Estas dos tendría en casas. el ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, los que más pagaban. Pues sí. Ah, no, diría, Y yo estos este más hombre- importantes son estos que son A los este que hombre más se lo pagan. dije, pero no Claro. hizo ni puñetero caso. Él hizo la foto, la entregó, ya está, esto es Luego foto. ya está. Ya está, pero es que no es, que eso no es. No, pero el hombre tampoco iría allí. Me han dicho que esto no se llama así. El otro, ¿Y no, quién te no, lo no. dijo? Claro, ¿quién te lo dijo? Pues ya está, Pues nosotros si era tenemos todo aquí y fotógrafo, ya me dirá está. qué entidad Claro, tiene usted. pero bueno, que es Pero una es pena, cierto. porque Sí. podría haber actualizado los nombres, porque Claro. hay gente, hay guías todavía que te lo pone Palacio de los Montes, Palacio de los Huesos. Pero si nadie sabe quiénes son. Claro, y vienen aquí, estos no aquí. Ya. Claro, y esto no es, pues ya está. Entonces una casa que tiene muchísimo mérito, muchísimo valor para hablar de nuestra historia, de la Almazara, de la familia hidalga, luego de la burguesía, como va ampliando su campo económico, de pasar de las tierras, pasar ya a tener industria, cosas así. Es decir, que sirve para explicar muchísimas cosas. Sí, sí. Es sencillo. Pero de todas Es una maneras te maravilla. digo que el Ayuntamiento de Fondón, conociendo esta, y además que si en la guía está de la otra manera, o sea que eso digamos que es ya fuera de la población de Fondón, debería pues de actualizar sus datos. Ya está. Sus datos o ponerlo o lo que sea, Sí, porque pero- eso es cosa también del Ayuntamiento Lo de bueno que Fondón. tienen estas guías es que su trayectoria vital es cortísima. Ya, Porque antes de 3 o 4 años llega un Ya ha concejal, cambiado. otro diputado, otro consejero e invierte en actualizar y en hacer nuevas guías. ya. Entonces, esta ya no sirve, hacemos otra. Ujú. Muchas veces calcan los Pues, textos y claro. otras veces los redactan nuevos. A veces hay Depende del ocasión que interés. se llega Depende del y ya está. interés. En fin. Más que del interés, de la profesionalidad de la persona que lo hace. Perdona. Ya. Buenas. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué Yo venía con la moza y lo tengo. Hombre,